Bien, por favor, saca tus notas. Toda tu vida has escuchado sobre los tres hombres sabios, pero hoy quiero enseñarte sobre las tres mujeres sabias de la Navidad. ¿Sabías que habían tres mujeres sabias de la Navidad las cuales eran más sabias que los tres hombres sabios? Sus nombres eran Elizabeth, María y Ana. Acabo de ver algo de eso actuado hace un momento. Elizabeth, María y Ana. Elizabeth estaba casada, María estaba soltera y Ana era viuda. Cada una de ellas tuvo que lidiar con un problema diferente en su vida. Elizabeth tuvo que lidiar con el dolor de la decepción. María tuvo que lidiar con la ansiedad del cambio. Y Ana tuvo que lidiar con la pena de la pérdida. Cada una tuvo que vencer algo. Elizabeth tuvo que vencer el resentimiento y la amargura. María tuvo que vencer sus miedos. Y Ana tuvo que vencer su aflicción. Lo hicieron al tomar tres decisiones. Esto es lo que te hace sabio, las decisiones que tomas en tu vida. Las personas dicen, ¿cómo sabes si una persona es sabia o no? Ve sus decisiones. Las personas sabias toman decisiones sabias. Las personas imprudentes toman decisiones imprudentes. Las personas insensatas toman decisiones insensatas. Si quiero saber si eres sabio, solo tengo que ver el historial de tus decisiones. Con eso podré saber instantáneamente si eres sabio o no. La Biblia dice en Primera de Reyes 3:28, en la pantalla, la gente vio que Salomón tenía la sabiduría de Dios por las decisiones que tomó. ¿Las personas ven que tienes la sabiduría de Dios por tus decisiones? Estas tres mujeres sabias tomaron tres decisiones. Debes de tomar las mismas tres decisiones si quieres ser sabio este próximo año. La palabra bendecida se usa en la historia de Elizabeth, María y de Ana. Todas fueron bendecidas por Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría trae bendición. Cuando eres sabio tomas decisiones sabias. Así que veamos a las tres mujeres sabias de la Navidad. Ahora las primeras dos están en Lucas capítulo 1 y la tercera en el capítulo 2. Pero Lucas 1 empieza con la historia de Elizabeth. Aquí está lo que dice, está en tus notas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Su mujer se llamaba Elizabeth. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Sus vidas agradaban a Dios, subraya o encierra eso. Sus vidas agradaban a Dios porque siempre hacían todo lo que Dios les mandaba y vivían con la conciencia limpia delante de Dios. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Este era el dolor en el corazón de Elizabeth. Pero no tenían porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ahora, en estos primeros versículos aprendimos un par de cosas que muestran la sabiduría de esta primera mujer sabia de la Navidad, Elizabeth. Lo primero es que sabemos que era fuerte, madura, una mujer de Dios. Probablemente era una gran mentora para mujeres jóvenes. La Biblia dice que agradaba a Dios con su vida. ¿No te gustaría que Dios pudiera decir eso sobre tu vida? Veo tu vida y me agradas con ella. La Biblia dice que sus vidas agradaban a Dios, eran rectos, devotos y entregados. Sabemos que no era una bebé creyente, ella era una seguidora madura de Dios. Sabemos que tenía una fe grande en Dios. Lo segundo que sabemos en el versículo 7 dice que tenía una pena de toda la vida. Esa pena era que era estéril. Quería hijos y no los tenía. Cuando muchos no quieren hijos y los tienen, es muy doloroso para los que quieren y no pueden ser madres.
Esta era la carga que tenía Elizabeth, y muchos se pueden identificar con esa pena. ¿Has querido ser madre o padre y solo no ha pasado? Ahora dice, no tenían hijos. Quiero señalar la combinación de esto. Era una seguidora muy madura de Dios y tenía dolor en su vida. Ambos eran ciertos. Elizabeth se pudo haber hecho muy amargada y resentida. Porque pudo haber dicho, Dios, te he seguido toda mi vida, he hecho todo lo que querías, he seguido tu plan, te he adorado, te he amado, servido, he confiado en ti y no has contestado la oración más grande de mi vida. Algunos pudieran decir eso. Dios, te he servido y amado, pero no has contestado mi más grande oración. Ella se pudo hacer amargada al hecho de que todos estos años quería un hijo y no había podido tenerlo. Lo que quiero decir es que vivir para Dios no te garantiza ser libre del dolor. Vivir para Dios no significa que vivirás una vida libre de dolor. Vives en la tierra. Y he dicho esto muchas veces, este no es el cielo. En el cielo no hay pena, tristeza, enfermedad, sufrimiento, lágrimas. No hay dificultades, estrés, problemas, presión. En el cielo todo funciona perfectamente. En la tierra nada funciona perfectamente. No funciona bien el clima, la economía, tus relaciones, tu cuerpo, tu cerebro. Las personas tienen conflictos en las relaciones, no todo lo que sueña sucede. ¿Por qué? Porque este no es el cielo, esta es la tierra. No deberíamos esperar que todo pase como queremos y soñamos. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo tal vez o sí, él dijo que lo tendrías. Cuenta con ello. No deberíamos sorprendernos cuando tengamos problemas difíciles o cuando tengamos decepciones, o cuando las cosas no salen como queremos. La historia de Elizabeth termina siendo el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, quien será el anunciador o el predicador de Jesucristo. Como hace muchos años había un chico en la televisión que anunciara a Johnny Carson, Ed McMahon dijo, Johnny, bueno, Juan el Bautista iba a decir a todo el mundo, aquí está Jesús, aquí viene, prepárense. Así que tenía que nacer casi igual que Jesús para que estuvieran al mismo tiempo. Pero aquí está lo que dice la historia, vean la pantalla, Lucas 1. Un día Zacarías fue escogido para entrar en el templo de Dios y quemar el incienso. Mientras estaba haciendo eso, una gran multitud de adoradores se paró afuera del templo a orar. Pero adentro un ángel se le apareció a Zacarías, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías vio al ángel se asustó y se sintió abrumado por el temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, tus oraciones persistentes han sido escuchadas y tu esposa Elizabeth finalmente te dará un hijo, al que llamarás Juan. Este niño no solo te traerá una gran alegría, sino que muchas otras personas serán bendecidas con su vida y celebrarán su nacimiento. Juan llegará a ser un gran hombre delante del Señor. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica, y Dios lo llenará con su Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Dios lo usará para que mucha gente se vuelva al Señor. Predicará con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a pensar y actuar de nuevo en los caminos correctos. De esta forma preparará al pueblo para la venida del Mesías. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo saber que lo que dices es verdad? ¿Está dudando de un ángel? Yo creo que no lo haría, pero dice, porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Notas qué tan educado es con su esposa? Dijo, soy un anciano, pero no dijo que ella era anciana. Yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada.
El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para darte esta buena noticia. Pero como no creíste en mis palabras, te quedarás mudo. No podrás hablar hasta el día en que Elizabeth dé a luz a su bebé, así que desde ahora no podrá hablar hasta que nazca el bebé. Cada palabra que te dije se cumplirá en el momento apropiado. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas, pero seguía mudo. Ahora, en este pasaje vemos un par de señales de que Elizabeth era sabia. Una es el versículo 13, donde dice: tus oraciones persistentes han sido escuchadas. En otras palabras, ella no oró una vez por un bebé. Ella ha estado orando toda su vida por un bebé. Ella nunca se rindió en sus oraciones. Aunque era físicamente imposible, todavía seguía orando. Eso muestra que, aun en su dolor, su decepción, su incapacidad de concebir, aun en sus esperanzas frustradas, ella siguió orando. En lugar de llenarse de amargura, estaba llena de convicción. En lugar de resentimiento, seguía recurriendo a Dios, confiando y orando. Sabemos que eso es sabio. Es sabia al no caer en resentimiento ni amargura, eso te lastima más. Luego en el versículo 20, cada palabra que te dije se cumplirá en el momento apropiado. Ahora sabemos que Elizabeth entendió y confió en el tiempo de Dios. Estas son dos señales de ser sabio. Seguir orando aunque no veas una respuesta, y seguir confiando en el templo de Dios y decir: tu tiempo es mejor que el mío. En sus notas leemos Lucas 1, 24, 25. Poco tiempo después, Elizabeth quedó embarazada. Aquí está el milagro. Y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Pero ella no dejaba de alabar a Dios diciendo: el Señor hizo esto por mí, Él ha mostrado su bendición y me ha quitado mi vergüenza y dolor. Noten que debido a su constante oración y a su paciencia, para esperar el tiempo de Dios, Él hizo un milagro en su vida y siendo muy anciana, concibió. Ella estuvo en casa los primeros meses y no salió. ¿Por qué? Estaba siendo cuidadosa. Quizás porque pensaba: este embarazo es milagroso e importante, no quiero echarlo a perder, así que se quedó en casa los primeros 5 meses. Sin embargo, durante ese tiempo no dejó de darle crédito a Dios. El Señor hizo esto por mí, el Señor lo hizo. Y decía: me ha quitado mi vergüenza y dolor. ¿Por qué estaría avergonzada por no tener un bebé? Porque en esos días la cultura era muy diferente. Y hace 2000 años en muchas culturas el valor de una mujer se definía por el número de hijos que tenía. Entre más hijos tenías, más valías por haber traído más gente a este mundo. Si tenías pocos, está bien, pero no tener ninguno era una vergüenza. Ya no es lo mismo en nuestra cultura. Por eso dijo: me ha quitado mi vergüenza y mi dolor. Vayamos al final de la historia, verso 57 en la pantalla. Cuando Elizabeth dio a luz a su hijo, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor la había bendecido. Aquí está la bendición, y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero Elizabeth, recuerden que aún no hablaba. Pero Elizabeth respondió y dijo: no, sino que se llamará Juan. Ellos protestaron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo quería que se llamara el niño. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir,
y para sorpresa de todos escribió su nombre, es Juan. Al instante pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Aquí está otro milagro. Esta historia llenó a toda la comunidad de cómo recuperó su voz y del bebé que tuvieron ya muy ancianos. Esta historia llenó a toda la comunidad de profundo asombro y en todas partes todos hablaban de ella y se preguntaban, ¿qué clase de persona especial llegará a ser este niño? Porque era obvio que el poder de Dios estaba con él. Al fin Elizabeth comprendió la tardanza. Por décadas se preguntó, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué no tengo un bebé? Quiero uno. He vivido para Dios toda mi vida. Nunca me he rebelado contra Él, lo alabo. ¿Por qué no tengo un hijo? Y la razón era que Dios tenía un mejor plan que el de ella. Dios iba a darle un hijo, pero ese niño no sería cualquier hijo. Él iba a ser Juan el Bautista, a quien Jesús llamó el ser humano más grande sobre la tierra. Jesús dijo que no había nadie más grande que Juan el Bautista. Elizabeth sería recordada por ser la madre de la persona más grande sobre la tierra. Pero le llevaría tiempo, se tardaría, pues no podía nacer 30, 20 o 10 años antes que el Mesías. Él nació unos cuantos meses antes que el Mesías, así que Jesús y Juan el Bautista fueron primos. Elizabeth al fin comprendió la tardanza. El punto aquí es que un retraso no es una negativa. Cuando Dios tarda en responder la oración, no significa que no va a hacerlo, es solo un retraso. Esta es la diferencia entre inmadurez y sabiduría. La gente sabia reconoce la diferencia entre uno en el no y aún no. Los niños pequeños no entienden eso. Si quieren algo y les dices todavía no, lloran porque creen que no lo tendrán. Solo la gente madura conoce la diferencia entre no y todavía no. ¿Qué has pensado que Dios te ha negado y quizás solo se ha retrasado? ¿En qué piensas que recibiste un no y quizás fue un todavía no? ¿Habrá algo que tú quieras de una forma, pero que Dios quiere darte de una manera mucho mejor? Si tan solo confías y si lo esperas. Elizabeth tomó una buena decisión. ¿Cuál fue? Escribe esto. Elizabeth fue bendecida porque eligió confiar en el plan de Dios en lugar de amargarse. Ella confió en el plan de Dios, ella eligió, tomó una decisión. Recuerden que la sabiduría se muestra en las decisiones. Elizabeth fue bendecida porque eligió confiar en el plan de Dios en lugar de amargarse. Esto es lo que hace de Elizabeth una mujer sabia. Segundo, mujer sabia de la Navidad, María. Y también encontramos su historia en Lucas 1 a partir del versículo 26 al 56. Observa la pantalla, esta es la historia de María. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes, recuerden, María y Elizabeth son primas, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. El ángel dijo, te saludo, Dios te ha escogido para una bendición especial y está contigo. María estaba asustada y confundida, y se preguntaba, fue su reacción inicial, estaba confundida, y se preguntaba qué podría significar ese saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque Dios ha decidido bendecirte de una manera maravillosa. Vas a quedar embarazada, y tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono del rey David, y su reino durará para siempre y no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo podría suceder esto? Soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Además, tu pariente Elizabeth, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo, porque nada es imposible para Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Entonces María respondió, soy sierva del Señor, acepto sus planes para mí. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel la dejó. Entonces María se fue deprisa a la ciudad donde vivían sus parientes Zacarías y Elizabeth. Cuando María entró en su casa, saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, invadida de gozo. Elizabeth exclamó a gran voz, María, eres la mujer más bendita de la tierra. Y el niño que darás a luz es el más bendito también. Pero, ¿cómo es que soy tan bendecida para que la madre de mi Señor venga a visitarme? En el momento en que escuché tu saludo, la criatura que llevo dentro de mí saltó de alegría. María, eres bendita, porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió, cantándole alabanzas a Dios. Mi alma alaba la grandeza de Dios, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita por lo que el Dios Santo ha hecho por mí. Y María se quedó con Elizabeth durante unos 3 meses, y luego regresó a casa. Una vez más, este pasaje nos muestra la sabiduría de María. El porqué de su sabiduría, aunque era muy joven. En aquellos días las mujeres se casaban a los 15 años, 15, 14, a veces 16 años. Quizás María era una adolescente cuando todo esto pasó. Y aún así ella era sumamente sabia. Y el canto que escribe, no lo cito todo, y canta, nos demuestra su conocimiento de la palabra que conocía de memoria. Nota el crecimiento en la vida de María. Cuando se le acercó el ángel, sintió mucho miedo. El ángel le anunciaba su embarazo, pero ella dice que no conoce hombre. Luego pregunta, ¿cómo podrá ser? Tiene miedo, está asustada y confundida, lo cual es una reacción entendible que todos tendríamos. Si Dios viniera y te dijera, sé que no has tenido sexo, pero estás embarazada y el bebé es de Dios, ¿te lo creería tu mamá? ¿O tu hermana te creería? ¿Alguien lo haría? ¿Tu prometido te creería? No lo creo. En la mente de esta jovencita surgieron muchos temores. El primero fue a la crítica. ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar José? José, jamás te he sido infiel, aún soy virgen, pero estoy embarazada. Sí, sí, ¿cómo no? Soltera y embarazada. Tenía temor a la crítica. ¿Qué dirían sus tíos y sus tías o su comunidad? Quizás por eso salió tan rápido de su pueblo. Y se fue a donde vivía Elizabeth y Zacarías. También está el miedo a lo sobrenatural. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazada. ¿Qué significa eso? Yo tendría miedo. Decirle a un adolescente que Dios pondrá un hijo en ella. ¿Qué significa eso? Ella tuvo miedo del elemento sobrenatural, de ese nacimiento milagroso. Luego está el temor a ser inadecuado. ¿Cómo podría ser yo la madre del Hijo de Dios? Soy solo una pobre campesina. Soy un adolescente, ni siquiera fui a la escuela.
¿Cómo podría yo criar correctamente al Mesías? El miedo a ser inadecuado, a la crítica, a lo sobrenatural, el temor al cambio, ¿qué tanto cambiaría mi vida? Estaba comprometida, quizás estaba pensando en su boda. Es lo que haces cuando te comprometes, pensar en la boda. Quizás tenía planes, se casaría con José y con el tiempo vendrían los hijos. Pero de pronto sus planes se esfumaron. Mientras se preguntaba, ¿cuánto cambiará mi vida? Así que tuvo todos estos temores al principio. Entonces Gabriel le dijo, nada es imposible para Dios. Él te ama, te escogió, está contigo, así que ¿por qué te preocupas? Él tiene todo bajo control, se encargará de todo. Solo debes confiar en Él. Entonces María se dice a sí misma que nada es imposible para Dios. Él me ama, me eligió, está conmigo, tiene todo bajo control. Y es capaz de afirmar en el verso 38, soy sierva del Señor, acepto sus planes para mí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sabiamente se rinde a la voluntad de Dios para su vida. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has sabiamente rendido tu vida al plan de Dios para tu vida o sigues en el tuyo? Ese no va a funcionar. Y te vas a perder muchas bendiciones hasta que llegues al punto donde tú, como María, seas lo suficientemente sabio y decir lo que Dios quiera yo también. No eres sabio hasta que digas eso. De hecho, eres no sabio. Cuando tratas de vivir tu vida por tu cuenta, eso no es sabio. Para ser una mujer sabia, para ser un hombre sabio, es decir, Dios, lo que quieras para mi vida, eso quiero. No quiero mi plan, quiero el tuyo. Que se haga conmigo como tú lo planeaste. Que se haga tu voluntad en mi vida. Eso es sabiduría. Sabemos que María quería la voluntad de Dios en su vida más que nada. Como David en el Salmo 40, ella dijo esto. Deseo hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Alguna vez has hecho esa oración así a Dios? ¿Deseo hacer tu voluntad? Oh, Dios mío, eso dice la sabiduría. Como hombre o como mujer deseo hacer tu voluntad, Dios. Algo más que sabemos de este pasaje, y no podré ver toda la canción de María, es que María era una mujer de la palabra. Ella conocía la Biblia. No tenía educación, pero conocía la Biblia, porque en la canción que hace para alabar a Dios, ella cita una docena de versículos bíblicos. Y como adolescente, poder citar tantos versículos significa que era una mujer de la palabra. Y en Lucas 2:19 dice esto en la pantalla. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y no dejaba de pensar en ellas. Pensaba en lo que Dios le decía y lo reflexionaba, lo meditaba, lo pensaba. Esto es lo que hizo a María, la segunda mujer sabia de la Navidad. Anótalo. María fue bendita, las tres lo fueron. María fue bendecida porque eligió creer en la palabra de Dios en lugar de sus temores. María fue bendecida porque eligió creer en la palabra de Dios en su lugar de sus temores. Elizabeth decidió confiar en el plan de Dios en vez de amargarse. Pero María eligió creer la palabra de Dios, lo que se le dijo en vez de todos los miedos que pudo tener cuando sus planes se desvanecieron. Ahora llegamos a la tercera mujer sabia de la Navidad. Y su nombre era Ana. Mujer sabia de la Navidad, Ana. Y leemos la historia de Ana en Lucas 2, que también es parte de la historia de la Navidad. Y en sus notas dice esto en Lucas 2, 22, 23. Después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para dedicarlo a Dios. Esto fue 8 días después, porque la ley que Dios le dio a Moisés decía, todo primogénito debe ser dedicado a Dios. Eso es Éxodo 13:2. Por eso es que lo estaban haciendo. Y esta es la primera parte de la historia de Ana en la pantalla. De hecho, primero hablamos de un tipo llamado Simeón. Había en Jerusalén un anciano llamado Simeón.
era muy justo y amaba a Dios profundamente. Dios le había prometido a Simeón que no moriría hasta que no hubiera visto al Salvador prometido del mundo con sus propios ojos. Es algo que Dios le prometió. El día que José y María llegaron a Jerusalén, el Espíritu Santo de Dios lo guió a ir y esperar en el templo. Así que lo hizo. Ahora bien, este mensaje no es de Simeón, pero quiero señalar algo. Cuando el Espíritu de Dios te guía a hacer algo, corre. Si no, te perderás la mayor bendición de tu vida. A Simeón se le guió ir al templo y no se excusó diciendo: estoy cansado, prefiero quedarme viendo el béisbol. Debo podar el césped, limpiar, lavar los platos, la ropa. Cuando Dios te guíe, y lo ha hecho antes, a hacer algo, si Dios te pidió hacer algo y no lo hiciste, te perdiste de la bendición. Cuando Dios te guíe a algo, siempre es para protegerte o bendecirte. Simeón fue guiado por el Espíritu de Dios para ir al templo. Él obedeció y fue al templo. En la pantalla vemos el versículo 28. Simeón ve a José y María con el bebé. El versículo 28 dice: Simeón tomó al niño en sus brazos y agradeció a Dios diciendo a gran voz: permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste, porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es la luz que has enviado al mundo para revelarse a todas las personas. Y José y María estaban asombrados de todo lo que del bebé se decía. José y María estaban asombrados de todo esto. Decían: ¿es en serio? Ni conocemos a este hombre. Está dando esta gran profecía, promesa y bendición a este bebé de que va a cambiar y salvar al mundo. Dice que Simeón tomó al niño en sus brazos y agradeció a Dios. La palabra agradeció en el griego es eulogía. Ahí viene la palabra elogio. El elogio regularmente se da cuando alguien muere. Aquí Simeón ofrece el elogio a un bebé que acaba de nacer. Literalmente es dar una bendición. Significa bendecir a alguien. Después de eso, Ana entra a escena y en el verso 36 al 38 dice: había también una profetisa llamada Ana que adoraba en el atrio del templo. Ana era muy anciana, había sido viuda la mayor parte de su vida porque su marido había muerto después de estar casados solo 7 años. Era de 84, pasando la mayor parte de su vida en el duelo por su esposo. Ana tenía 84 años y como no tenía familia, nunca abandonaba los atrios del templo. Se quedó allí día y noche, adorando a Dios con oraciones y ayunos. He perdido a mi esposo, el amor de mi vida, y ahora le daré todo mi amor a Dios. Solo me enfocaré en Dios, le daré a Él toda mi atención. Cuando Simeón estaba dedicando el bebé a Dios, Ana pasó por allí y se detuvo a escuchar. Ana pasó por allí y se detuvo a escuchar. Entonces Ana se unió a la oración por el bebé y dio gracias a Dios por enviar a un Salvador. Desde entonces Ana habló de Jesús a todos los que esperaban la redención y la libertad de Jerusalén. ¿Qué hizo sabia Ana? Tomen nota. Ana fue bendecida porque eligió enfocarse en la presencia de Dios y contarles a todos sobre Jesús. Decidió enfocarse en la presencia de Dios y no en la pérdida de su esposo. Pudo haber estado ahogándose en su pena los siguientes 75 años.
Se pudo haber quedado en el pasado por haber durado con el amor de su vida por solo 7 años. En vez de eso, reenfoca y dirige su amor y atención totalmente a Dios. Pero cuando ve al Mesías, el Salvador, pasa el resto de su vida contándoles a todos sobre Jesús. Las dos son acciones sabias. ¿Quieres ser una mujer sabia? ¿Quieres ser un hombre sabio? No importa que hayas perdido en tu vida, ya no lo puedes traer de regreso. No puedes cambiar el pasado. Así que cambia en enfoque al futuro y te recomiendo mucho que hagas lo que hizo Ana. Se redireccionó en el amor obstaculizando con él que quería a su esposo, redireccionó su amor para amar al Señor. Y al conocer a Jesús, hablaba solamente de eso. Eso es sabio. ¿Qué es de lo que más hablas? ¿Qué es lo que más hablas en tu comunidad? ¿La dieta? ¿Yoga? ¿Pilates? ¿Quién va ganando en la NFL? ¿Deporte? ¿Acciones de valores? ¿Negocios? ¿Pasatiempos? Si quieres ser sabio, ser reconocido por hablar de lo más importante en el mundo, de cómo salvar tu vida para la eternidad, de cómo tener una relación con Dios, de cómo conocerle bien. Aquí tenemos a estas tres mujeres, una soltera, una casada y otra viuda, cada una con distinto sufrimiento, una casada que no puede tener hijos, una soltera embarazada y con un embarazo raro, y una viuda por muchos años sin familia y sola por el resto de su vida. Ellas pudieron haber cedido a la amargura, el temor y el dolor, pero no lo hicieron. En lugar de enfocarse en la decepción, el cambio aterrador o la pérdida, Elizabeth dijo, confiaré en el plan de Dios en lugar de amargarme, porque las cosas no salieron como esperaba. María dijo, creeré la palabra de Dios y no a mis temores. Ana dijo, voy a redirigir este temor obstruido y lo enfocaré en Dios, y les contaré a todos sobre Jesús. Esa es una acción sabia. ¿A quién le contarás de Jesús en esta Navidad? La gente está más receptiva a una invitación a la iglesia esta semana que cualquier época del año. Esta semana de Navidad tengo un mensaje especial, porque es nuestra 40ª Navidad. Cumplimos 40 años juntos. Voy a dar un mensaje que jamás he dado, llamado La próxima vez será diferente. Mostraré la comparación de la primera venida de Jesús y la segunda. Es un mensaje de esperanza. En la primera venida vino a dar esperanza y en la segunda viene a cumplirla. En la primera vino a sufrir por nuestros pecados. En la segunda vendrá para llevarnos al cielo. Es un mensaje de una esperanza increíble, y el mundo la necesita. ¿A quién le hablarás de Jesús esta semana? Es una acción sabia. Tal vez no has conocido al Señor. Bueno, ábrele tu corazón esta noche. En el servicio pasado había un hombre que no había estado en una iglesia cristiana. De trasfondo hindú, escuchó esta historia de la Navidad, y en el servicio entregó su vida a Jesús, y al terminar salió a bautizarse. Puedes hacer lo mismo en cualquiera de los campus. Puedes hacer lo mismo después de este servicio.